Dentro de la geometría existen fórmulas que nos permiten calcular el área o también técnicas que nos ayudan a calcular el perímetro de figuras que ya están determinadas y que tienen un nombre. El círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo. Estas fórmulas no cambian. Sin embargo, dentro de esa geometría existen algo que se llama formas compuestas. Estas se llaman así porque no tienen una forma definida como las que ya nombré, sino que se pueden conformar de diferentes figuras geométricas. En este caso vamos a calcular el área y el perímetro de esta figura compuesta. Tenemos que tener en cuenta que una figura compuesta se tiene que seccionar en figuras ya establecidas para poder empezar a calcular esa área y ese perímetro. Hay que acordarnos de las fórmulas que existen de las figuras que se seccionen para poder determinar el área individual de cada una de las formas y después agrupar todos esos resultados. En el perímetro es parecido, solamente que hay que determinar o calcular todo el contorno, las longitudes de los lados, para después hacer una sumatoria. El primer paso para nosotros poder calcular área y perímetro de esta figura compuesta es, como ya dijimos, seccionarla en diferentes formas o figuras que ya conocemos. En este caso, podemos ver que esta parte de aquí, si nosotros prolongamos esta sección, podemos encontrar un rectángulo. Si nosotros trazamos una línea en esta parte, obtenemos un cuadrado. Y lo que nos resulta sería un trapecio. Primero, seccionar la figura. El paso siguiente es determinar las longitudes de los lados que me faltan. Para esto, poder calcular el perímetro. Hay que recordar que el perímetro es la sumatoria de todos los contornos de mi figura. Aquí ya tengo que este vale 2, este vale 2, entonces aquí vemos que se forma un cuadrado. El cuadrado tiene todos sus lados iguales, por lo tanto, este lado de acá también va a valer 2 centímetros. El siguiente lado que podemos calcular es este de aquí. Si aquí vale 1 centímetro, podemos ver que aquí también puede valer 1 centímetro. El siguiente que podemos determinar es el del otro lado de nuestro rectángulo. Aquí tenemos un 5 y aquí, por lo tanto, va a valer 5 centímetros. Estos lados, si bien no es tan importante calcularlos, podemos hacerlo para cuando calculemos el otro dato que ocupamos, que es el área. Vemos que la base de este rectángulo mide 8, que sería de aquí a aquí. Hay que recordar que las propiedades de los polígonos, si este lado vale 8, el lado opuesto y paralelo a este también mide lo mismo. Por lo tanto, este mide 8. Y si le sumamos este de aquí más este de acá, nos suma 10. Por lo tanto, de aquí hasta acá, nuestra base es de 10 centímetros. También necesitamos calcular cuánto mide estos lados. Si se fijan, aquí podemos determinar que se forman triángulos rectángulos. Para esto ocuparíamos el teorema de Pitágoras. Primero necesitamos saber cuánto miden estas dos longitudes para posteriormente aplicar el teorema de Pitágoras y calcular esta longitud. Aquí podemos ver que esta sección mide 2 centímetros. Si nosotros prolongamos esta línea hasta acá y de este lado también hasta acá, vemos que esta parte mide 2 centímetros. El total de de aquí hasta acá, ya dijimos que es 10. Menos 2 quiere decir que de aquí a aquí y esto de acá mide 8. Por lo tanto, si son iguales, aquí mide 4 y aquí mide 4 centímetros. El siguiente movimiento que vamos a hacer es el de calcular la altura del triángulo. Vamos a ver, de la base hasta esta parte mide 5 centímetros y de aquí, donde está la punta del triángulo del vértice, a la otra punta mide 2. Aquí podemos ver que la altura total de esta figura compuesta es de 11 centímetros. Por lo tanto, 5 y 2 de aquí son 7. Para 11, ¿cuántos me faltan? Me faltan 4 centímetros. Por lo tanto, la altura de aquí también es
4 centímetros. Este, por ser igual, también es de 4 centímetros. Aquí ya tenemos los dos catetos de un triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras encontraremos cuánto es la longitud de este otro lado. De este lado, aplicando ya teorema de Pitágoras, podemos encontrar que nuestro lado, que es la hipotenusa, mide aproximadamente 5.65. Obviamente salen más decimales, pero hay que dejar solamente 2 para no complicar tanto los cálculos. De esta manera ya encontramos todos los lados del contorno de la figura. Para calcular el perímetro total de la figura compuesta hay que hacer una sumatoria de todos los lados. 2 más 2 más 5.65 más 1 más 5 más 8 más 5 más 1 más 5.65 más 2. Ya realizada la suma, encontramos que nuestro perímetro total es 37.3 centímetros. Nunca hay que olvidar la unidad que me está pidiendo. En este caso, si todos son centímetros, pues nuestro perímetro va a ser en centímetros. De esta manera ya encontramos nosotros el primer dato, que es el del perímetro. Ahora, hay que calcular el área. Para calcular el área de una figura compuesta es necesario calcular el área individual de cada una de las figuras que componen mi figura total. Yo ya hice las divisiones, por lo tanto veo que aquí es un cuadrado, un trapecio y un rectángulo. Hay que recordar la fórmula para calcular el área individualmente de cada una de esas figuras. En esta parte tenemos un rectángulo. El área de esta parte del rectángulo es base por altura. Esta es la fórmula para calcular el área de esta figura. Luego tenemos aquí un trapecio. El trapecio, para calcular el área, es base mayor más base menor. Eso se multiplica por la altura y se divide entre 2. Y por último, tenemos un cuadrado. El área es lado por lado o también lado al cuadrado, que es lo mismo. Ya teniendo las tres fórmulas, solamente hay que encontrar el valor de cada área individual. Ejemplo, aquí tenemos, para calcular el área de esta parte, el área del rectángulo dice que es base por altura. Tenemos una base y una altura, por lo tanto es base, que es 8 centímetros, por la altura, que es 5 centímetros, nos da un resultado de 40 centímetros cuadrados. Siempre que usemos o calculemos el área, tiene que estar el resultado en centímetros cuadrados. Por eso hay que poner la unidad en unidades cuadradas. Si son centímetros, centímetros cuadrados. Si son metros, metros cuadrados. Luego, área del trapecio. Dijimos base mayor más base menor por la altura entre 2. ¿Cuál es la base mayor? Tiene dos lados que son paralelos. La base mayor es esta, que es el lado más largo. Entonces sería 10 centímetros, que ya dijimos que eso es lo que valía la base, más base menor, que sería esta partecita de aquí. En este caso es de 2 centímetros. Por la altura. La altura viene dada en esta parte, que es de 4 centímetros. Y se divide entre 2. Este 2 ya pertenece a la fórmula, por lo tanto, pues ahí se queda. Dándonos como resultado 24 centímetros cuadrados. Este sería el área del trapecio. Y por último, tenemos otra forma de este lado, que es un cuadrado. El área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Si un lado mide 2, todos los lados miden 2. Por lo tanto, tenemos que es
2 al cuadrado. Por lo tanto, nos da 4 centímetros cuadrados. Con esto nosotros ya tenemos el área de todas las formas que componen mi figura. Y lo último que teníamos que hacer es realizar una suma. El área total es la sumatoria de todas mis áreas individuales. Vemos que 40 más 24 más 4 nos resulta 68 centímetros cuadrados. No hay que olvidar nunca ese tipo de unidades. Con esto ya terminamos nuestro ejercicio, calculando el área total y el perímetro total de mi figura compuesta. No es tan complejo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dividir la figura en partes, calcular individualmente las áreas. Para eso tenemos que saber nosotros las fórmulas de cada una de las figuras geométricas que compone y saber calcular los lados o el contorno de cada una de esas medidas para al final sumarlas y obtener el perímetro.